Nutrición con Mikey Diet, episodio 128. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, tenéis vuestra plataforma, esa plataforma en la que no solo voy a acompañaros paso a paso en vuestro cambio y os voy a preparar vuestro propio plan nutricional, sino que además os resolveré todas las dudas, os ayudaré en todo lo que pueda para ello y tendréis acceso a cursos, herramientas y por supuesto vais a poder tener vuestros propios menús para tenerlos siempre accesibles. Y recordad que podéis poneros en contacto conmigo para lo que necesitéis a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos al lunes 28 de octubre del 2019, ya va a entrar noviembre. Además, noviembre es un mes que me gusta mucho porque al finalizar es cuando cumplo años. Así que nada, ya estamos a puntito de entrar en noviembre con muchas ganas y con mucha fuerza. Sí es verdad que estas son fechas en las que no os apetece comenzar a hacer un cambio de hábitos, esperáis a enero, pero realmente yo os recomendaría que no esperéis a enero, que le deis caña desde ya, porque los hábitos podéis empezar a cambiarlos y eso no quiere decir que tengáis que quedaros sin navidades. De hecho, la gracia de tener unos hábitos saludables es que puede llegar la cena de Navidad y puedes también disfrutar y comer como te gustaría. Entonces, lo dicho, realmente no esperéis a enero y empezad desde ya mismo. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Voy a ser completamente sincero. Realmente lo que pensaba hacer hoy era un desmontando la cúrcuma. Pero ¿qué pasa? Que no tenía ni idea de por dónde empezar. Porque por supuesto, es decir, el hecho de que seamos nutricionistas, que tengamos conocimientos, no quiere decir que conozcamos absolutamente todos los efectos de todas las plantas, de todos los bichos y de todos los productos existentes. No, en muchas ocasiones tenemos que sumergirnos en la literatura científica y es lo que hice, me he sumergido en PubMed y ahora mismo tengo en la cabeza, vamos, es que la tengo como un bombo, tengo tanta información acerca de la cúrcuma, que si un lado, que si otro, que si puede hacer esto, que si lo otro, si este estudio funciona, si este no, que es que al final hay tantas posibles cosas de las que podríamos llegar a hablar que es que no sé ni por dónde empezar. Por lo que al final realmente lo que he decidido es que iré poco a poco subiendo algunas partes, hablando de la cúrcuma. No lo voy a hacer como hago con otras cosas, que lo hago tipo ciclo y lo hago en varias semanas seguidas, sino que de vez en cuando me apetezca escribir sobre ello, escribiré un poquito más. Y en esta ocasión vamos a comenzar con uno de los mayores intereses que tenéis las y los que normalmente me soléis escuchar, que es el mantenimiento de un peso correcto y saludable que nos permita disfrutar durante mucho más tiempo y en mejores condiciones. Y por esa razón vamos a comenzar con si la cúrcuma realmente te hace adelgazar. Porque a ver, si bien es cierto que se puede encontrar bastante bibliografía al respecto, hay en concreto una revisión sistemática que es la única que he encontrado actual, que englobe parte de los ensayos clínicos, que muchos de ellos ya vi por separado, así que me parece mucho más interesante que nos centremos un poquito a través de ella, aunque realmente vamos a hablar de todos esos ensayos clínicos y vamos a ver qué podemos sacar en cuestión de esto. El título lo tenéis en la web, si os metéis en la web, son los efectos de la curcumina en las medidas antropométricas, ¿de acuerdo? Que es una revisión sistemática, pero vamos, como os digo, realmente vamos a hablar de todos esos estudios que también engloba. Realmente vamos a empezar por el principio. ¿En qué nos basamos para decir que ayuda a perder peso? Porque si decimos que ayuda a perder peso, tendremos que basarnos en algo. Si lo que hacemos es buscar en webs no científicas, lo que vamos a encontrar es de todo. Que si el colesterol, que si metabólicamente, que si el riñón, que si no sé qué. En definitiva, siempre se empiezan dando palos de ciego. Que por otra parte también lo entiendo porque la información realmente es bastante densa la que he encontrado y lo que voy a intentar es simplificarla para que se entienda lo mejor posible. Entonces, realmente, ¿qué es lo que podemos decir que ayuda a perder peso?
Primero tenemos que entender que para investigar cosas muchas veces se hace en un orden concreto, es decir, primero se hacen estudios in vitro, que son estudios más, entre comillas, de laboratorio, que nos podemos imaginar que se trabaja a pequeña escala, utilizando pequeños componentes en algunas células para intentar encontrar algunos efectos concretos, ver dónde actúa. Después, si encontramos algo, se utilizan modelos animales, se hacen estudios en animales donde se ve si esto funciona, podemos ver efectos secundarios, podemos ver si realmente el efecto que creíamos in vitro se consigue. Y una vez ya tenemos esto, es cuando se permite hacer estudios en personas, siempre y cuando tengamos suficientes datos para determinar que existe seguridad a la hora de hacer estos estudios, ¿de acuerdo? Es decir, la ética siempre se intenta ante todo. Pues en este caso, realmente con la cúrcuma lo que se ha hecho es algo parecido, ¿no? En primer lugar tenemos esos resultados in vitro. ¿Qué vieron los resultados in vitro? Pues vieron algo bastante interesante. Resulta que la curcumina, que es un componente de la cúrcuma, tiene efecto en varios aspectos. Uno de esos aspectos es que actúa como mediador de la respuesta inflamatoria, realmente actúa sobre mediadores. No es que actúe como un mediador, sino que actúa sobre mediadores de esta respuesta inflamatoria. ¿Y dónde actúa? Es decir, ¿en qué mediadores? Pues en interleuquina 6 y en el gen de la adiponectina. Ya sé que estos nombres os suenan a chino, pero bueno, ahora lo voy a explicar bien, pero también quiero nombrar un poquito esto, al menos para que quede ahí, en el aire. Además, también se ha visto que parece inhibir la 11-beta hidroxisteroide deshidrogenasa tipo 1. Ojo al dato con el nombre, que realmente digamos que sería como la 11-beta HSD1, pero bueno, que como el nombrecito se la extrae, la vamos a llamar la 11-beta. Muy bien. ¿A qué vienen todos estos nombres? Como ya os he dicho, simplemente es para que queden ahí en el aire, pero realmente lo que quiero decir con esto, para simplificarlo, es que en los modelos in vitro se ha visto que puede evitar la respuesta inflamatoria propia del exceso de peso y que actúa quitando el efecto de nuestro amigo el 11-beta. ¿Y realmente quitar el efecto del 11-beta es importante? Pues a ver, resulta que en modelos animales sí que se observa que cuando hay demasiada cantidad de este 11-beta aumenta el cortisol. El cortisol es una hormona que relacionamos con el estrés. ¿Y esto qué hace? Incrementa tanto la resistencia a la insulina como la obesidad central. Entonces, al final, sí es verdad que la obesidad central es una de las que más miedo nos da, porque es la que más problemas provoca, porque es toda esa grasa en órganos, vísceras. Vamos, que en definitiva, lo que se ha visto in vitro concuerda a nivel fisiológico con una disminución o no ganancia de peso en modelos animales. Por lo que ahora lo que se intenta es ver si esto realmente, cuando lo pasamos a personas, ocurre de esta forma o no ocurre, porque en muchas ocasiones, incluso aunque en modelos animales ocurra, no tiene por qué ocurrir en personas. Entonces, al final, ¿qué han encontrado en los resultados, ¿no? Es decir, tenemos todos estos estudios, ¿qué se ha visto? Bueno, pues vamos a ir viendo los estudios, vamos a ver un poquito por encima qué se ha visto. Tenemos dos de esos estudios en los que además de la curcumina se utilizó bioperina. Esto es para aumentar simplemente la biodisponibilidad, ¿de acuerdo? Es decir, para que tuviese más efecto. Lo que se seleccionó fue gente que ya padeciese un problema de obesidad, que fuesen tanto hombres como mujeres. Y el tiempo de uso fue durante un mes. ¿Qué ocurrió? Que si es verdad que pasado el mes no observaron ningún resultado positivo en ninguno de estos dos estudios en cuanto a pérdida de peso. Luego se hizo otro estudio. Este otro estudio es solo en mujeres que tenían sobrepeso u obesidad y se utilizó una cantidad bastante mayor que los dos que hemos comentado antes. Y también se usó esa bioperina para aumentar esa disponibilidad. Pero es que ni con esa se encontraron un efecto positivo. Por lo que también se observaron otros dos estudios que se realizaron en pacientes que tenían sobrepeso u obesidad combinado con problemas metabólicos o diabetes. Se hizo un seguimiento durante 12 semanas, es decir, 3 veces el tiempo que los otros estudios que hemos visto, pero en uno de ellos se utilizó solo una cantidad de 300 miligramos, muy poquito, y en el otro, en los otros se llegó incluso a 2 gramos al día. ¿Qué pasa? Que tampoco se encontró ningún resultado positivo en cuanto a la pérdida de peso. Pero vamos a continuar, porque también se observó con una población parecida a estas dos que hemos comentado, se hizo un seguimiento durante 6 meses, las dosis más o menos de 1,6 gramos diarios, pero ¿qué ocurre? Que por desgracia tampoco encontraron ningún resultado positivo en cuanto a pérdida de peso, porque este estudio, el de los 6 meses, 1,6 gramos diarios, sí que vio algo interesante que luego vamos a comentar.
Pero bueno, no nos vamos a parar aquí. Vamos a intentar seguir buscando qué está pasando y por qué lo que en modelos animales sí ocurría no ocurre aquí. Y en esta ocasión hablamos de pacientes que tienen obesidad y también tienen hígado graso no alcohólico, además de síndrome metabólico. En uno de los estudios, en vez de suplementación mediante pastilla como en los demás, se les dio una especie de disolución, ¿de acuerdo? Y fue durante 8 semanas. ¿Qué ocurre? Que aquí, en estos estudios, sí tenemos buenas noticias. Ahora veremos si son buenas del todo, pero parece que son buenas noticias. ¿Por qué? Porque se vieron resultados positivos. Aquellos que se les dio en forma de disolución redujeron hasta en 1,8 kilos más que el grupo control, que incluso aumentó ligeramente su peso. Y este estudio lo vamos a llamar el Ramani, ¿vale? Para que sepamos a cuál nos vamos a referir en cada momento. Y el otro estudio, que le llamaremos Di Pierro, también se vieron mejorías que se perdió realmente un 4,91% de peso frente al 1,88% que tenía el grupo control. ¿Qué ocurre? Vamos a ver a fondo qué ha ocurrido en estos estudios. Vamos a empezar con el Ramani, ¿de acuerdo? Ese primero. Estamos hablando de 80 personas. Teníamos 40 en el grupo control y 40 de los que sí tomaron esa curcumina. Tenemos que tener en cuenta que no es un número enorme, pero bueno, no está del todo mal si lo comparamos con otros estudios. Ahora lo que tenemos que hacer es comprobar algo muy importante. La semana pasada realmente ya hablé de la diferencia entre que algo sea estadísticamente significativo, es decir, que no sea debido al azar, y el hecho de que sea o no clínicamente relevante. ¿Qué ocurre con este estudio, con el del Ramani? Vamos a ver el peso. El grupo que se suplementó pasó de un peso de 81,14 más menos 12,13, esto quiere decir que es 81,14, pero habrá gente que pueda estar por encima o por debajo hasta 12,13. Y pasaron de eso a 79,34 más menos 12,10. El IMC pasó de 30,84 más menos 45 a 30,11 más menos 4,39. A ver, sí, sé que ahora mismo os he dicho tantos números que os habéis perdido, pero ahora lo vamos a ver a fondo. Y el grupo placebo realmente no se ve absolutamente nada. Se ve que de 80,20 más menos 13,82 pasa a 80,69 más menos 13,66. Es decir, quitando el más menos para que lo entendáis mejor, de 80,20 a 80,69. Y el IMC de 31,5 a 31,37. Entonces vamos a fijarnos en algo y vamos a sernos completamente sinceros. ¿Es significativo a nivel clínico este resultado? Es decir, estamos hablando que el grupo que se suplementó, vamos a quitar el más menos para que lo veáis bien, el grupo que se suplementó pasó de 81,14 a 79,34 y el IMC de 30,84 a 30,11. Realmente, si pasas de un IMC de 30,84 a 30,11 quiere decir que ayuda a perder peso. Incluso llego un poquito más a fondo. Teniendo en cuenta el tamaño del experimento, es decir, el número de gente, no podemos estar frente a algo que ocurrió por simple azar, porque por desgracia en ocasiones la significación estadística puede errar el tiro. Pero es que de todas formas, incluso aunque fuese cierto, clínicamente por desgracia no es relevante esta bajada de peso ni de IMC. Por lo que sí parecía interesante, pero hay ahí un pequeño fallo, algo que clínicamente no parece que sea interesante y habría que seguir investigando mucho más. ¿Qué ocurre? Que vamos a pasar al segundo estudio positivo, el de Di Pierro, a ver qué encontramos. En este ya estamos hablando de 44 personas, es decir, ya son la mitad que en el otro. Y en este, ¿qué pasa? Que también se intervino en los estilos de vida, es decir, se les puso a hacer deporte y dieta. Pero es que esto no es lo único. Realmente no voy a hablar de los resultados porque es que puede haber un montón de sesgos por el camino en este estudio por algo que vais a comprender ahora mismo. Lo que se hizo fue cambiar esos hábitos a todas esas personas y pasado un mes, aquellos que no obtuvieron resultados se les tuvo otro mes suplementados. Es decir, que estamos hablando de que se cogió a 44 personas, se les puso a dieta y a hacer ejercicio, de esas 44 personas más o menos la mitad consiguió perder algo de peso y de la mitad que no consiguió perder peso o perdió muy poquito peso fue a los que se suplementó el segundo mes. ¿Qué ocurre? Que puede haber miles de factores que han influido en sus resultados positivos. Puede que se acostumbrasen mejor a hacer este ejercicio, o que fuesen poco a poco mejorando su dieta, o que al ser 2 meses les fue más fácil perder ese peso.
Es decir, que en definitiva, con un número tan pequeño y basándonos en un estudio así, no podremos tenerlo más en cuenta que otros que hemos hablado antes, que eran completamente distintos y más realistas. ¡Ojo! No digo que no fuese interesante estudiar también si realmente sumado podría ayudar, pero habría que haberlo hecho de otra forma. Por ejemplo, podrías haberlo hecho durante esos 60 días, pero tener dos grupos, un grupo control esos 60 días y un grupo que se suplementase a partir del día 30. Es decir, que hay formas de hacer mejor este estudio. Pero claro, ¿qué ocurre? Ocurre que no todo en esta vida es el peso. En algunos de esos estudios también lo que se observó es si el porcentaje de grasa corporal variaba. ¿Qué ocurre? Que solo en uno de ellos se observó también la grasa visceral, que sería incluso más importante. Por desgracia, sí es verdad que en ningún estudio se observó una disminución suficiente de ese porcentaje de grasa corporal. Excepto en uno, que se observó esa modesta disminución de esta grasa corporal, pero además que es el único que también midió la grasa visceral. ¿Y sabéis cuál es? Precisamente el que habíamos nombrado antes de 6 meses. Este estudio resulta que hizo dos mediciones, una medición a los 3 meses y una medición a los 6 meses. En la medición a los 3 meses no se vio ningún cambio que estadísticamente fuese significativo, pero una vez pasaron 6 meses sí que empezaron a observarse diferencias. Así que vamos a ver un poquito más a fondo este estudio. Estamos hablando de 200 personas, 100 en cada grupo, por lo que ya realmente las cantidades van aumentando, ya no estamos hablando de 40 ni de 80, y efectivamente esa disminución que se encuentra tanto en grasa visceral como en grasa corporal es bastante interesante incluso clínicamente hablando. De hecho, a mí me extrañó que si disminuye la grasa visceral, además de una forma relativamente importante, no lo hiciese la circunferencia de la cintura. Pero es que resulta que si te fijas, pese a que estadísticamente no sea significativo, sí que se aprecia cierta disminución, porque en el grupo placebo, el grupo que no estaba tomando esta curcumina, la cintura más o menos se mantuvo en 90. Sin embargo, en este otro grupo pasó de 90 a 88 y a 80. Es decir, que poquito a poquito sí es verdad que se vio una disminución. Perdonad que he dicho 88 a 80, eso sería mucho, no. Pasó de 90 a 89 y a 88, ¿vale? Entonces, realmente sí es verdad que aunque estadísticamente no sea significativo, sí que se aprecia cierta disminución que puede ir conforme a esa disminución de grasa visceral, por lo que es bastante interesante. Y realmente, ¿cómo es que estos resultados difieren tanto con los que se han encontrado en otros estudios? Bueno, porque realmente esa diferencia no se encontró hasta que pasaron 6 meses. Y es el único estudio que mantuvo durante tanto tiempo esa suplementación. Entonces esto nos hace plantearnos si realmente puede ser cierto que una suplementación de este tipo a largo plazo pueda ayudar a disminuir la grasa corporal y sobre todo la visceral, porque en ese momento sí que tendría sentido lo que se encontró en estudios in vitro y en modelos animales. Aún así, incluso teniendo en cuenta esto, quiero dejar claro algo como realmente que lo comentaré al final también del artículo en el resumen, ¿vale? Pero es el hecho de que hay que coger con pinzas siempre todas estas cosas. Pero bueno, luego al final del podcast os comento un poquito acerca de este tema. ¿Realmente podemos obtener sin suplementación esta supuesta mejoría? Porque es otro aspecto muy interesante a comentar, porque realmente las cantidades que estamos manejando son distintas a las que manejamos cuando no estamos suplementándonos, cuando nos estamos tomando la raíz de cúrcuma, que se suele utilizar más como sazonador. Entonces, además de eso, también me haría otras preguntas. Y de estas preguntas sí es verdad que no tenemos respuesta, que son: ¿es peligroso consumir esas cantidades durante tanto tiempo? ¿Existe algún tipo de efecto rebote? ¿Hay efectos secundarios? Pero bueno, como a estas últimas preguntas no podemos responder, vamos a responder a si se puede obtener sin suplementación. Entonces, estamos hablando sobre todo en este último estudio, ¿vale? 1,6 gramos de curcumina diarios. ¿Cuánta curcumina tiene la cúrcuma? Pues la cúrcuma tiene aproximadamente un 6% de curcumina, es decir, estamos hablando de unos 6 gramos cada 100 gramos de producto. ¿Qué ocurre? Que normalmente las cantidades que se usan de cúrcuma no superan las 2 cucharaditas, es decir, estamos hablando de unos 10 gramos más o menos, por lo que en total estaríamos consumiendo 0,6 gramos de curcumina. Por lo que realmente
Si lo que queremos es llegar a ese 1,6 gramos de curcumina diarios, tendríamos realmente que tomar muchísima cantidad de cúrcuma de forma diaria, más o menos unos 25 gramos, y esto no es nada fácil de conseguir. Pero es que no es la única mala noticia, sino que encima la absorción de la curcumina de la cúrcuma es muy baja, por lo que probablemente tuviésemos que tomar mucha más cantidad para poder asimilar esos 1,6 gramos. Por lo que parece que si de verdad tiene efectos, no los tiene de forma natural, sino que sería en ese formato cápsula y en grandes cantidades. Y en ese momento volvería a hacerme las preguntas que ya he hecho hace poco. ¿Es peligroso consumir esas cantidades durante tanto tiempo? ¿Existe algún tipo de efecto rebote? ¿Hay efectos secundarios? Todas esas preguntas también nos las tenemos que hacer. Es decir, en resumen, podemos decir que parece ser que tomar la curcumina de la cúrcuma en suplemento no va a ayudar ni al peso ni al porcentaje graso en periodos cortos de tiempo. Sí es cierto que cantidades de más o menos 1,6 gramos en periodos mayores a 6 meses podrían llegar a ayudar a disminuir ese porcentaje graso y la grasa visceral. El problema es que aparte de una falta de certeza real sobre esto, las cantidades de curcumina sería inviable tomarlas en forma de cúrcuma, ya que teniendo en cuenta la cantidad y la absorción tendríamos que tomar probablemente más de 30 o 40 gramos de cúrcuma al día. Y al ser en forma de suplemento, en cantidades mayores sí que podemos llegar a tener efectos secundarios, y todo esto nos lo tenemos que preguntar. ¿Vamos a tener efectos secundarios? ¿Va a haber algún problema por ese gran consumo a largo plazo? Pero es que esto no es lo único que me falta por decir, sino que realmente hay algo que considero mucho más importante incluso. Y esto es el hecho de que realmente, aunque se demostrase que es seguro y útil como ayudante, hay algo que ha demostrado muchísimos más sus beneficios y en mayor cantidad que esto, y es precisamente el cambio de hábitos, el ejercicio físico, alimentarse mejor, descansar bien, evitar en la medida de lo posible el estrés. En definitiva, que incluso aunque realmente lleguemos a descubrir que puede ayudarnos, sería como complemento a todo esto y no un factor aislado que va a mejorar todo sin que hagas nada más por tu salud. Y bueno, realmente nada más, hasta aquí el podcast de hoy. Y por supuesto, para acabar, os agradezco si podéis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en iTunes, vuestros comentarios y me gusta en ebooks y por supuesto que me sigáis en mi canal de YouTube. Y como siempre os digo, ha sido un placer estar un día más con vosotros y con vosotras y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Hasta luego!